Para que preguntaban si estaba la columna de Fernando Mérez de biografías, por supuesto que estaba. Hoy un día en el que las informaciones han llevado un poco puestas también, pero por supuesto que sí. Hola Fer, ¿cómo te va? Estamos, buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. Yo vengo de noche, así que estoy habituado a decir buenas noches. Sí, estoy mirando me voy el pin que tenés ahí en la... Ah, ¿viste? Tengo un pin. Es el de DAF, ¿no? El de DAF, es Duffman. Duffman. Son grandes. Sé que es envidia, pero acepto tu comentario. La semana que viene traigo otro. ¿Cuántos años tenés? 26, nada más. Ah, boludo, ya tenés una barba. Es envidia no solo del pin, sino de la edad. No, de la edad seguro. De la edad. Seguro, a mí también me pasa. Así el que... pin hace lo que quiere. No, fuera de joda de la edad, no. Yo la viví fuerte. ¿Te gustaría volver a vivirla? Así grande como estoy bien. No, superé el duelo ya. Ah, ya me costó, tuve un par de años de duelo, de nostalgia, pero ya está. Es tremendo. Yo todavía no pude. ¿No pudiste? No, yo lo superé. La viví a fondo. Me salvé de pedo. Es más, me resisto. Y bueno, pasa que en un momento cuando das pelea, hay que hacer el duelo. Tenés el riesgo de quedar como Larry Hall peleando de los 60 años. Y no se puede todo. No se puede. Y estas son a veces las actitudes que uno se utiliza para no perder esa juventud interna que tiene. Bueno, el pin es algo muy juvenil. Bueno. Demasiado juvenil. Pero está bien, está muy bien. Cada uno se acuerda de la etapa de la vida que recuerda, ¿no? Yo tenía un pin en el BlackBerry. El número del pin. El BlackBerry era furor. Si no tenías pin eres un gil. Y después desapareció. Se fue el pin, se fue el BlackBerry. Y en algún momento se viene el WhatsApp, el Instagram y todo eso. No, el WhatsApp no se puede ir nunca. Va a haber como otro. Internet. Llegó para quedarse. Sí, muy probablemente. Está el Telegram ese que escribí y se borra. Sí. Va a ser sin memoria. Ese es un poco más pirata. Ayuda un poco más pirata. Ayuda un poco. Bueno, querido Fer, biografía. Tema que nos atañe a la mañana de hoy. Vamos a irnos a Francia. Vamos a retroceder unos cuantos años en el tiempo. Y nos vamos a ir a una ciudad que cuando la leí dije, esta es la ciudad ideal para los músicos. No vamos a hablar de un músico. Vamos a ir a la ciudad de Domremy. Podría ser una ciudad ideal para los músicos. Allí nació en 1412, específicamente el 6 de enero, una señorita que cambiaría acaso la historia de Francia, y es Jeanne d'Arc, Juana de Arco, quien nunca utilizó su nombre real, por lo tanto no se sabe si ese era verdaderamente su nombre. Se sospecha que podría haber sido Tarc, también su apellido, o Romé, que era el apellido de la madre, o de Bouton, que era otro apellido que tenía la madre, porque ella confesó en algún momento que en el lugar donde ella había nacido no se utilizaba el apellido del padre, sino de la madre, y por eso no se sabe verdaderamente cómo se llamaba. Una vida cortita elegiste hoy. Lo que no quiere decir que no sea una biografía prolífica. Ella vivía en el campo, en esta región que decíamos en Domremy, en el norte de Francia. No en la región de Arco, no es Juana de Arco por ser de una ciudad llamada Arco, sino porque era su apellido. Era absolutamente analfabeta, porque justamente vivía en el campo. Imaginemos Francia en el 1400, en el campo. Solo sabía hacer los quehaceres domésticos que su madre le había enseñado. Isabel Romé, su madre, Jacques d'Arc, su padre, y tenía además 4 hermanos. Ella era la más chica de todas. Su vida transitó durante la famosa Guerra de los 100 años, que no duró 100 años, duró 116 años, que fue el enfrentamiento entre el delfín Carlos, y ahora vamos a explicar por qué delfín, hijo de Carlos VI de Francia, del rey de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés. Inglaterra reclamaba el trono de Francia, país que estaba invadiendo, como históricamente sucedió la guerra entre estos dos países. Delfín era el título nobiliario de el hijo del rey, a quien le correspondía el trono. A este señor le correspondía el trono. Inglaterra no se lo quería dar, a pesar de ser el legítimo heredero, y por eso es que el delfín fue posteriormente proclamado rey. A los 14 años, esta chica, Juana de Arco, empezó a tener visiones y empezó a escuchar voces que además se le presentaban con algunos resplandores. Posteriormente ella reconocería que eran Santa Catalina de Alejandría, Santa Margarita de Antioquía y San Miguel Arcángel, quienes se le presentaban, y al principio con un poco de dificultad para entender lo que le decían, pero luego con el tiempo se fue dando un poco más de claridad. Y estos 3 personajes le daban una orden divina, que era levantar el sitio de Orleans, que era una ciudad francesa que estaba tomada por los ingleses, para poder proclamar a este delfín, a Carlos, como el legítimo rey de Francia. Es decir,
ella tuvo algunas visiones que le dijeron: vos tenés que ir a la guerra y salvar a Francia y hacer que este señor sea proclamado rey. Al principio tuvo un poco de temor en decirle a sus padres, luego le contó a ellos y emprendió el camino para encontrarse con quien reclamaba el trono de Francia, para decirle, mirá, yo tuve la visión de estas 3 personas que me dijeron que yo tengo que tener un ejército para que usted sea rey. Por supuesto, se le presentó al comandante de las fuerzas reales, a Roberto de Vandricourt, para decirle esto. Lo persiguió por distintos lugares de Francia. Al principio no le dio mucha bola, dijo que por supuesto está absolutamente loca esta chica. Sin embargo, ella predijo el resultado de algunas batallas, por lo que le empezó a creer, la hizo juzgar por un tribunal de teólogos y se presentó finalmente ante el delfín, posteriormente Carlos VII, y este le dijo: bueno, te doy aquí una tropa de 5.000 hombres para que vayas a Orleans a pelear. Tenía 17 años. Imaginemos, una mujer analfabeta del campo, de 17 años en Francia en 1400, con 5.000 tipos a cargo para ir a liberar una ciudad para que sea proclamado el rey de Francia. Ella no peleó en las batallas de Orleans, sino que era quien dirigía las tropas y hacía los planes militares, y el 8 de mayo de 1429 derrota a los ingleses en la batalla de Orleans, levanta el cerco de esta ciudad y luego gana algunas otras victorias más que le permiten y le abren el camino al delfín Carlos hacia la ciudad de Reims, donde finalmente es coronado como rey de Francia, como Carlos VII, el 17 de julio de 1429. Notemos la trascendencia de esta chica que, a partir de algunas visiones que había tenido cuando era niña, consiguió que Francia recuperara su propia corona. Consiguió recuperar la corona de Francia. Posteriormente a esto empiezan a diferir un poco los intereses de Juana y del rey. Juana, ¿qué quería? Derrotar a los ingleses, echarlos absolutamente, seguir conquistando Francia hacia el norte, el territorio que hoy es Francia, hacia el norte, y el rey quería firmar algunos acuerdos de paz, que se terminen todas las historias que se venían dando hacía casi 100 años y que se logren aplacar un poco todas las batallas. Por estas diferencias le empieza a enviar cada vez menos tropas a las fuerzas de Juana de Arco, y es así que Juana empieza a perder batallas, y fue el motivo por el cual fue capturada por los borgoñeses, aliados de los ingleses. Borgoña es toda la zona del norte de Francia que había sido tomada y conquistada por los ingleses. Los borgoñeses estaban aliados y la capturan en 1430. El rey tenía que hacer algo por esto, era la persona que la había salvado. Y la verdad que no le dio mucha bolilla, dejó que la capturen, no fue a recuperarla. Entonces los borgoñeses le entregaron a Juana de Arco a los ingleses enojadísimos con Juana de Arco, la persona que les había quitado la posibilidad de adjuntar Francia a su territorio a partir del reinado, y se le hizo un juicio llevado a cabo por los ingleses y por un tribunal eclesiástico en la ciudad de Rouen, que duró 3 meses. Se la acusó de más de 70 cargos, entre ellos herejía, por supuesto por haber dicho que había recibido mensajes divinos, que en esa época la condena por herejía era una condena a muerte. Era una condena a muerte. Vestir como un hombre, ella se vestía como un hombre y en ese momento estaba absolutamente prohibido para las mujeres. Ser una farsante, fue acusada de brujería, se decía que las voces que ella escuchaba no eran divinas sino satánicas, y además hasta se la acusó de robar caballos. Esto fue alguno de todos los cargos, absolutamente de todo. Le ofrecieron condena perpetua a cambio de admitir su culpabilidad. Ella dice, bueno, está bien, paso el resto de mi vida en la cárcel, soy culpable. Sin embargo, al poco tiempo vuelve a la cárcel para cumplir su condena y vuelve a vestirse con ropa de hombres. ¿Por qué? Se cree que sus carcelarios la habían amenazado de violación. Por lo tanto, a ella no le gustó mucho. Cuando la fueron a visitar los jueces, dijo que había vuelto a escuchar estas voces. Por lo tanto, se la acusó de hereje relapsa. Ese es el título, que es como si fuera hereje reincidente. El 30 de mayo de 1431, con tan solo 19 años, Juana de Arco era quemada en la hoguera en la plaza del mercado del viejo Rouen. Y cuenta la leyenda que ella gritaba muchas veces Jesús mientras era quemada, que tardó 4 horas en reducirse a cenizas. Sin embargo, sus entrañas y su corazón no se quemaron. Esto es lo que cuenta la leyenda. El cardenal inglés de Winchester, encargado de su ejecución, ordenó que se arrojasen al río estas vísceras que no se habían quemado, y allí murió Juana de Arco. Pero poco tiempo después apareció Juana de Arco, viva, junto a 2 de sus hermanos,
Jean y Pierre. Dijo que había escapado de sus captores, que había vivido con un caballero en la clandestinidad. Epa. Recibieron regalos, eran invitados. Imaginemos, una mujer que había resucitado, una mujer que había salvado Francia y que además había resucitado. Eran invitados a fiestas, a eventos, le daban regalos, estaban viviendo una vida de un lujo absoluto. Sin embargo, un tiempo después confesaron que esto era mentira, que la falsa Juana de Arco era Claude d'Ossarmonés. No. Y se le aprovechó para juntar unos cuantos regalos, y se dio fiesta. Y los hermanos también. Sin embargo, los hermanos participaron 25 años después de la muerte en el pedido al Papa Calixto III de aquel entonces para que sea exculpada Juana de Arco de todos los cargos de herejía que se le habían presentado, cosa que se logró y se convirtió automáticamente en una mártir y en un símbolo de Francia. En 1909, muchos años después, en la Catedral de Notre Dame, Pío X beatifica a Juana de Arco y es canonizada algunos años después, el 16 de mayo de 1920, en la Basílica de San Pedro por Benedicto XV, por lo que podríamos decir hoy Santa Juana de Arco, y en ese mismo año es nombrada también Santa Patrona de Francia y su fiesta se celebra el 30 de mayo, el día que la quemaron, el día de su ejecución exactamente. Aquellas voces que le habían, algunas curiosidades de esta chica, algunas voces de esas que le ordenaban, que tenía que salvar Francia y todo eso, también le decían que tenía que tener el pelo corto. Fue una de las primeras mujeres en usar lo que hoy conocemos como el corte carré. En 1909, un peluquero de origen polaco muy conocido en Francia, de una reputación muy importante en París, empezó a utilizar este corte para sus clientas, lo llamó el estilo Bob, y dijo que se había inspirado en Juana de Arco, que había perdido su cabellera una vez que iba a ser ejecutada y que fue metida en la cárcel. Algunos investigadores en la actualidad la diagnostican con trastornos esquizofrénicos, epilépticos y por todas esas visiones que había tenido a Juana de Arco, la doncella de Orleans o Santa Juana de Arco. Impresionante. En 19 años, nada, porque en realidad 19. Su vida pública es mucho menos. Su vida pública es desde los 14 que empieza a tener esas visiones hasta los 17 o 17 que le dan las tropas para salvar Francia, 19 que la terminan ejecutando. Una mujer, un ícono, sin dudas. Sin dudas, sin dudas. Bueno, interesante. Y venerado hoy, además, por la Iglesia Católica, es verdad, pero también es venerada por la Iglesia Anglicana. Tenemos que Juana de Arco fue juzgada por tropas inglesas, o no por tropas, por los representantes de las tropas inglesas, pero también la veneran en la Iglesia Anglicana, lo cual de alguna manera hace una especie de mea culpa por parte de los ingleses, Iglesia Anglicana que todavía no existía en ese momento porque el cisma fue posterior. Interesante la historia de Santa Juana. Les haya gustado. Muchas gracias. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves que viene. Se va a